Hola amigas y amigos, soy el profesor Inda y me complace compartir con ustedes nuestro programa. Antes de comenzar el programa de hoy, vamos a dar respuesta a dos de las preguntas realizadas en programas anteriores. La primera, ¿cuál es el jugador que no usa guante en el juego de béisbol? Bueno, lógicamente el bateador designado no usa guante. La segunda pregunta, ¿cuál es el jugador de Grandes Ligas que mantuvo por más de 30 años dos récords ofensivos y fue un gran pitcher en sus inicios? Ese jugador, señores, es el Bambino Babe Ruth, que dio 714 jonrones en toda su vida deportiva y mantuvo ese récord por más de 30 años. Dio 60 jonrones en una temporada y ese récord se mantuvo también por más de 30 años. Y además en sus inicios fue un gran pitcher, pero para aprovechar su ofensiva se pasó a ser bateador, no ser pitcher. Bueno, nuestro programa de hoy es sobre el gran jugador de béisbol Adolfo Domingo de Guzmán Luque. Este jugador de béisbol nace en La Habana el 4 de agosto de 1890. Sus padres eran de origen español, una familia acomodada, es decir, que era una familia que no era pobre. Luque desde muy joven defendió mucho la cubanía. Él, en un lugar emblemático en ese tiempo de los cubanos, que era la Acera del Louvre, él no permitía que nadie ofendiera a los cubanos. No tenía que ser necesariamente a él, cualquier cubano que alguien lo ofendiera, él rápidamente se ponía en contra de esa persona. Si tenía que fajarse a golpes con ella, se fajaba a golpes con ella, pero defendía mucho la cubanía. Luque comienza en el béisbol en el año 1912 con un club amateur muy famoso que era el Vedado. Ahí en el Vedado, un gran exjugador de béisbol y dirigente del equipo FE, un equipo profesional llamado FE, Tinti Molina, lo contrata para ese equipo en el año 1912 y comienza su vida beisbolera en Cuba. En el año 2013 comienza a jugar béisbol en los Estados Unidos, en un equipo de ligas menores llamado el Long Beach. El Long Beach era una sucursal de los Bravos de Boston, equipo de Grandes Ligas. Ya en el año 1914 comienza a jugar con los Bravos de Boston. Juega ese año 14 y el año 15 con el Boston. Luego está 2 años en que no juega en Grandes Ligas. Esos 2 años juega en otros equipos de ligas menores. Y en el año 1918 es cambiado al equipo de los Rojos de Cincinnati. En los Rojos de Cincinnati, él pasó 12 años, o sea, la mayor parte de su vida en las Grandes Ligas la pasó con los Rojos de Cincinnati. En el año 1919 participa en la Serie Mundial, primer latinoamericano, primer cubano que participa en una Serie Mundial de béisbol. Esa Serie Mundial de béisbol se le llamó la Serie del Escándalo, porque en esa Serie Mundial 8 jugadores de béisbol del equipo Chicago White Sox, o sea, Chicago Medias Blancas, que era el equipo contrario al Cincinnati, son acusados de vender los juegos. Eso fue un gran escándalo y esos 8 jugadores de béisbol fueron condenados a expulsión total del béisbol. Nunca más pudieron jugar béisbol. Bueno, continúa la vida de Luque en ese equipo Cincinnati y en el año 1923 es el líder en juegos ganados y en carreras limpias. 27 ganados y 4 perdidos. Ningún latinoamericano había ganado ni ha ganado esa cifra de juegos en un equipo de Grandes Ligas. Su promedio de carreras limpias fue el mejor también, 1,93. En el año 1925 repite como líder en carreras limpias con 2,63. Y en el año 1930 es cambiado a los Dodgers de Brooklyn. En los Dodgers de Brooklyn permanece en el 1930 y en el 1931. En el 32 pasa a los Gigantes de New York.
en los Gigantes de Nueva York, en el año 33, asiste a su segunda Serie Mundial. Esa Serie Mundial se efectúa contra los Senadores de Washington, que había sido el campeón de la Liga Americana. En esa Serie Mundial ya Luque tenía 43 años, era todo un veterano. Bueno, la serie se pone 3-1 a favor de los Gigantes de Nueva York. El juego quinto, o sea, el juego quinto es en Washington. Ya el cuarto había sido en Washington también, estaba 3-1, repito. En ese juego comienzan ganando los Gigantes 3-0. El Washington empata a 3 carreras. En el quinto inning, Bill Terry, el manager de los Gigantes, trae a Conrado Marrero. Conrado mantiene al Washington en 3 carreras, o sea, mantiene el juego empatado hasta el noveno inning. En el noveno inning, los Gigantes, que eran visitadores, hacen una carrera más. El juego se pone 4-3. Luque se mantiene pichando. Luque saca 2 outs, pero se complica, se llenan las bases. Al llenarse las bases, Bill Terry sale rápidamente hacia el box con la idea de quitar a Luque. Luque le responde: ni muerto salgo del box. Sus ojos echaban fuego. Bill Terry, que lo conocía, lo deja. Viene a batear el mejor bateador de el Washington. Ese bateador había sido uno de los mejores bateadores a la ofensiva en la temporada. Luque le lanza el primer strike, el segundo y el tercero. Los Gigantes ganan la Serie Mundial. Luque tira el guante hacia arriba y se abraza a todos sus compañeros. Luque no falló, ganó el juego. Posteriormente sigue jugando con los Gigantes hasta que en el año 1935 se retira del béisbol de Grandes Ligas. En Grandes Ligas, Luque llegó a obtener 193 victorias y 179 derrotas. Hay algunas fuentes que plantean que fueron 194 victorias, pero después de consultar fuentes muy fidedignas, declaraciones de un periodista famoso cubano, etc., creo que la verdadera cifra es 193 victorias y 179 derrotas. Un récord de carreras limpias poco mayor de 3, es decir, un gran récord de carreras limpias. Luque dio 26 lechadas en su carrera y en 3 temporadas fue herido en lechadas. Es decir, que su récord fue un récord magnífico. Si no tuvo un mejor récord, se dice que fue porque en el Cincinnati, que tuvo 12 años, ese equipo era un equipo que bateaba muy poco, al extremo de que en una temporada Luque pierde 11 juegos por la diferencia de una carrera y nadie en el equipo de Cincinnati batió más de 300. Es decir, que hubiera ganado muchos más juegos Luque si hubiera estado en el equipo más bateador. En la Liga Cubana también Luque se destaca grandemente y juega indistintamente con varios equipos, pero principalmente con el Almendares. El Almendares era el equipo que Luque idolatraba. Los aficionados o fanáticos del Almendares, para ellos Luque era un ídolo, una gloria, un ícono, y lo admiraban, lo idolatraban. Luque en el béisbol cubano gana más de 100 juegos. Contando la pelota independiente, que también jugó en pelota independiente, ganó más de 100 juegos. Y en la pelota cubana dejó récords impresionantes en ponches, en carreras limpias. Se retira de la pelota cubana en la serie 1938-39, en el invierno de 1938-39. Vamos ahora a hacer algunas anécdotas que ilustran a Luque como ser humano, como jugador de béisbol, porque Luque tenía un carácter fuerte,
Luque era un hombre muy bueno, era un hombre jaranero, pero era al mismo tiempo muy exigente. Temporada 1939-1940. Luque era manager del Club Almendares, el club que siempre admiró y que tanto lo quisieron sus fanáticos. Ese día, en la lomita, en el box, estaba pichando un gigante negro norteamericano. Ustedes deben saber que siempre se contrataban varios jugadores de béisbol de Estados Unidos para que participaran en las ligas de invierno de Cuba. Algunos lo daban todo, pero otros venían a perder su tiempo, a pasar las vacaciones prácticamente, y eso Luque no lo soportaba. Bueno, ese gigante negro ya le había dado muchos dolores de cabeza a Luque por su pereza, por su falta de interés. Aquel día ya Luque no pudo soportar más. Luque va al box, lo saca del box, pero estaba tan indignado Luque que cuando aquel lanzador va hacia las duchas que estaban lejos, atrás del center field, Luque lo sigue rápidamente, casi corriendo. Se siente una gran bulla, un alboroto en el bullpen, en las duchas. Se siente como un tiro. Se ve salir al jugador de béisbol norteamericano a medio vestir, a pesar de que era negro como el carbón, sale pálido, blanco. Y ese jugador fue expulsado de la Liga Cubana. Luque, el juego había sido en la Tropical. La Tropical era un estadio emblemático de Cuba que existía antes de la existencia del Estadio del Cerro, y era donde se jugaban los equipos de fútbol. La Tropical pertenece a Marianao. En el juzgado de Marianao se hace un juicio, pero realmente en este juicio todo el mundo quería que Luque saliera bien, y Luque sale bien, no tiene problema. Incluso se plantea que no había sido un tiro, que había sido un portazo. Realmente fue un tiro que Luque le tiró, pero bueno, el tiro fue al aire. Alguien, uno de los del equipo de Almendares, le agarró el revólver a Luque y bueno, no permitió que Luque. Pero eso demuestra cómo Luque no permitía que nadie fuera a perder su tiempo en su equipo. Vamos ahora a contarle también dos anécdotas, pero de su vida en el béisbol de Grandes Ligas. Año 1933, como ya lo habíamos referido, en la Serie Mundial. Luque no permite que lo quiten, ya habíamos hablado de eso. Los ojos de él fulguraban y no permitió que lo quitaran. Pero esta no es la única anécdota de él en las Grandes Ligas. Posteriormente a esa, o no posteriormente, estoy diciéndole posteriormente, pero fue antes. Fue en el año 1924. El año 1924, todos los equipos de Grandes Ligas tienen una temporada de invierno o de la toronja, como le llaman, la liga de entrenamiento, donde juegan varios juegos entre sí para prepararse para comenzar el campeonato. Había un joven novato de apellido Smith que va al cajón de bateo en un juego de exhibición entre los Rojos de Cincinnati y los Cardenales de San Luis. Luque era el pitcher. Luque estaba hablando porque Luque era acostumbrado a hablar con sus compañeros antes del juego, a estimularlo, etc. Pero Luque, a pesar de que dominaba el inglés a la perfección, Luque parecía un americano porque era muy blanco, era rojo. Cuando se molestaba y cuando estaba un poco cansado, su piel se ponía roja. Bueno, ese jovencito, un poco atrevido, dice en inglés, pensando que Luque no lo entendía: ¿qué cosa es lo que dice ese hombre? ¿En qué idioma habla ese hombre tan extraño? Y le dice a Luque: oye, en inglés, ¿en qué idioma tú hablas? Luque le dice: en español. Y el muchacho le vuelve a preguntar: ¿y de qué país tú eres? Luque le dice: yo soy cubano. El muchacho, un poco indiferente, le dice: ¿y dónde está ese lugar? ¿Dónde está Cuba? Luque ya está molesto, pero molesto, y le dice:
Cuba está al sur de Brooklyn. En eso interviene el árbitro y les dice, va a jugar, no se puede seguir hablando. Luque masculla entre sus labios, ya indignado: tú vas a saber ahora dónde está Cuba. Primer strike. El muchacho no le tira una curva. Segundo strike, una recta que abanica el muchacho. El tercero, una curva que ni la vio. El muchacho se queda frío, se paraliza en el cajón de bateo y dice: estoy muy verde todavía para Grandes Ligas. El catcher, que era un catcher veterano, también le dice: muchacho, no te aflijas. Ese hombre que te ha ponchado el año anterior dio 27 victorias a nuestro equipo, ganó 27 juegos. Bueno, esa fue una anécdota de Luque también. Señores, ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué a Luque le decían Papá Montero? Papá Montero era un mestizo de Isabela de Sagua, antigua provincia de Las Villas, bailarín, cantante, dicharachero, amigo de las fiestas. No atendía mucho a su casa. Cuando fallece, su esposa se para delante de féretro y de forma un poco irónica dicen que dijo: a llorar a Papá Montero, zumba, canario rumbero. Eliseo Grene, un gran compositor cubano, hace una canción con ese nombre: a llorar a Papá Montero, canalla rumbero. Y como Luque era un hombre tan fiestero, tan cubano, tan bailarín, que le gustaba tanto la fiesta, la música, que andaba con una guayabera, un tabaco, un gran tabaco, un sombrero de hippie, lo bautiza el pueblo como Papá Montero. De ahí en adelante fue Papá Montero. Luque estaba en el Hall de la Fama, fue exaltado al Hall de la Fama de Cuba y México, porque fue manager en México en muchas ocasiones. En el Hall de la Fama de Estados Unidos debía estar, según muchas personas, pero no está. Luque fallece el 3 de julio de 1957 de un ataque cardíaco. Con esto terminamos, porque pudiéramos hablar mucho más, pero es inmensurable la cantidad de hechos de la historia de Luque y no queremos demorarlos más. Vamos a hacer una pregunta de béisbol también, para después dar nuestro próximo programa el título. ¿Cuál es el jugador de béisbol, el lanzador, que en la década del 50 en una serie mundial dio un juego perfecto o lanzó un juego perfecto, y a qué equipo pertenecía? El próximo tema que vamos a tratar es sobre un gran jugador de béisbol, pero sobre la época del 62 para acá, del 1962 para acá, José Antonio Huelga, conocido como el héroe de Cartagena. Y como siempre, no les digo adiós, sino hasta luego.